espera acerca de cómo preparar un sermón, pero por dificultades técnicas que tuvimos no va a poder ser esa clase. Pastor Marcelo va a hacer esa clase después en una fecha por definir, estamos definiendo la fecha. Se está robando las galletas, pastor, entonces estamos... Aquí está la boleta de la compra. ¿Ya? Bien, entonces, sigamos. ¿Qué pasa ahora? Ya tenemos los desafíos culturales ya instalados que están en nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué, como diría el gran Chapulín, ¿qué puede defendernos ahora? ¿No? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿no? Y más, Jesús cuando dice, en la oración por nosotros, Jesús el Juan, ¿no? Texto que usted conoce, no ruego que quites del mundo, sino que los guardes del mal, que no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Tenemos entonces el conflicto ahora de que tenemos que predicar en este contexto, tenemos que predicar en esta cultura, tenemos que predicar en un mundo caído, con desafíos culturales fuertes y grandes. ¿Qué hacemos ahora? El doctor Augusto Nicodemus, un doctor en exégesis, en hermenéutica, dice: aunque la palabra sea expuesta con fidelidad, celo, pasión, claridad y objetividad, aún así está totalmente en manos del Todopoderoso. Usar esta palabra para convertir a los pecadores o edificar a los creyentes. Esta sensación de impotencia quebranta el predicador y lo coloca en su debido lugar. Simple instrumento. Yo siempre digo a los hermanos aquí en la iglesia, cuando usted se pare frente a Dios y esté en el trono y esté en el juicio y Dios diga: siervo inútil, usted tiene que decir gracias. El mejor piropo que usted va a recibir es inútil, porque lo que debiste hacer, eso hiciste. Todo bien. Usted va a estar pagado cuando digan inútil, ¿no? ¿Nosotros qué decimos? No, yo vas a pagar cuando me digan gracias, te pasaste. Gracias a ti el evangelio se salvó. No. Gracias porque eres un inútil. ¿Qué hacemos entonces ahora? Tengo una propuesta mía, ¿no? De 4 ideas que me parecen que son importantes para entender cómo enfrentar hoy día esto. Primero, creo que hay que tener claro una cosa. Usted es ser un cristiano que pueda buscar el texto. ¿Alguno me copió conmigo? Segundo Timoteo 3, 16, 17, todos lo conocemos, ¿no? Sé que ustedes, hermanos creyentes, lo saben de memoria. La autoridad bíblica. Eso es donde nosotros tenemos que comenzar, ¿no? O sea, si nosotros comenzamos nuestra defensa de la fe, nuestra defensa del cristianismo, sin reconocimiento de que la autoridad es la Biblia, estamos fritos, ¿no? ¿Alguien puede leer ese texto, por favor? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nuestra primera discusión frente a los desafíos que nos enfrenta la cultura es esto: la autoridad bíblica. Desde ahí comenzamos. El gran problema de las iglesias es querer discutir acerca de las ideologías, acerca de los nuevos movimientos, acerca de todo desde su terreno. Cuando lo que queremos de nosotros, tenemos una autoridad bíblica. Tú y yo tenemos que defender la autoridad bíblica. No hay ninguna iglesia en el mundo, que no diga que es sana doctrina. Hay una fase casi ya típica de todas las iglesias. No, aquí somos sana doctrina. ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué es esa sana doctrina? Aquí vemos distintas experiencias cristianas. Algunos son más bíblicos, algunos de ustedes no, lamentablemente, pero vamos a hablar por ustedes. Tenemos distintas sensibilidades y distintas formas bíblicas, ¿no? Pero una cosa tiene que ver en nosotros, la autoridad bíblica. Si usted escucha a Dante Gebel o a no sé quién más, a Luna, Maldonado, toda esa gente, todos ellos dicen que hablan de la autoridad bíblica. Ninguno saca una revista para predicar. Todos sacan la Biblia. Todos citan la Biblia. Todos citan versículos bíblicos. Todos tienen historias bíblicas. ¿Eso es sana doctrina? Su teología no es sana. Su religión no es bíblica.
pero ocupan Biblia. Entonces, ¿qué es lo que define eso? Es cuánto entendemos como autoridad bíblica la predicación. Quiere decir, un predicador, usted que va a predicar en cualquier momento, su experiencia no le importa a nadie. A nadie. Si usted su experiencia bíblica la quiere contar, cuéntela en una reunión con amigos, cuéntela tomando una cerveza con alguien, un café, lo que usted quiera. Pero el púlpito no es para sus historias. El púlpito es para la palabra de Dios. Lo que se predica es la palabra de Dios. Fíjate que una cosa que se ha descuidado, pero una cosa importante, la arquitectura bíblica. Cuando tú vas a una iglesia donde la autoridad no es bíblica, la mayoría de las veces el púlpito es de acrílico. Y lo que está delante es el grupo de alabanza, que son 70 personas tocando grupo, una canción, 70 veces la cantan como casi un mantra, y la predicación es súper corta. ¿Por qué las iglesias reformadas qué hacían? Hacían unos púlpitos, así cada Biblia, y al medio, para que cuando tú entras dijera esa iglesia va a predicar acerca de la Biblia. No, esos púlpitos pequeños se ven para no, eso es, por decirlo, le he pegado tanto, nosotros teníamos yo iba a predicar a algunas iglesias donde tenías que meterte en un púlpito, quedabas así como un cajón, no te ibas ni mover, pero estaban allá arriba y eran así unas Biblias que ¿qué es lo que estaban mostrando? La autoridad bíblica, no tu experiencia. Un pastor nos decía, cuando tú vas a contar una experiencia en la escritura, en el púlpito, solo está permitida una forma de experiencia, en la que tú quedes pésimo como ejemplo. Si tú quedas bien, no lo hagas. Si tú quedas como, mi familia es perfecta, hermanos, mi familia es una familia del Señor, no. Si va a quedar mal, ocúpalo. Pero si quedas bien, no lo ocupes. Porque el púlpito no es para tus experiencias. El púlpito es para la palabra de Dios. ¿Qué significa profeta en hebreo? Naví. ¿Y quién era el Naví? La voz de Dios. Ustedes vieron a Isaías diciendo, yo creo que Dios quiere decir esto. Yo creo que Dios tiene esa intención. ¿No? ¿Qué es el profeta? Así dijo Jehová. Así dijo Dios. Y eso es lo que yo decía. No es que a mí no me gusta, no me interesa. Así es lo que Dios dijo. Si tú, cuando vas a enfrentar a este mundo caído, a ese mundo culturalmente desastroso, con una debilidad bíblica, hermanos, no vamos a hacer nada. Tu única regla de fe y conducta es las Escrituras. Por eso es lo que leí el hermano Timoteo, ¿no? Y cuando lee Pablo ese texto, Pablo a Timoteo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al Antiguo Testamento? El Nuevo no está escrito todavía. Es más, seguramente, específicamente, Pablo se está refiriendo a la Torá, al Pentateuco. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, útil para redarguir, O sea, hoy día, ¿qué hace la iglesia? Predicamos el Nuevo Testamento, poco en el Antiguo. Pablo está diciendo a Timoteo, el Antiguo es útil para redarguir, para enseñar. Si tú quieres conocer a Cristo, lee el Antiguo Testamento. Ahí está. Fíjate que las iglesias hoy día no predican del Antiguo Testamento, predican más del Nuevo. ¿Y desde dónde lo predican? Desde una moralidad. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento, que ellos dicen, es sanguinario. ¿Cierto? Pero ¿qué pasó con los que estaban adorando al becerro de oro? No quedó ninguno. Niños, mujeres, adultos, ancianos. Dios mandó a matar a todos. ¿Cómo hay a predicar eso? Funado en las redes sociales para siempre. Medio para siempre, loco. Toda la autoridad es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Predica toda la Biblia. Todos los pastores tenemos ese deber. Predicar toda la Biblia. No es fácil. Hace una serie de sermones en sofonías. Te vas a demorar media hora en que los hermanos encuentren sofonías. Si no tienes sus aplicaciones, no van a encontrar sofonías. ¿Sí o no? Bueno, vamos a llegar a Geo. ¿Qué?
Yo estoy preparando sermón en Ageo, por eso me acordé. La autoridad bíblica, primero, eso es fundamental. Segundo, tener, por favor, Romanos 12:2, si lo pueden buscar. Romanos 12, versículo 2. Que alguien lo lea, por favor. No se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gracias. ¿Qué versión es esa? NB. Dios te perdone. NB igual. No sé qué le pasa a los que predicamos, ¿no? Si leemos, ustedes tenemos el Reina Valera, ¿no? Como metidos en la cabeza y alguien lee de otra forma y como que nos colapsan, ¿no? Yo intenté hacer sermones ocupando NTV. Y era terrible porque yo leía NTV y citaba todo el texto en Reina Valera. Entonces fue un desastre, nadie entendía nada de lo que estaba diciendo. Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos, no os conforméis a este siglo. La Reina Valera dice eso. ¿Qué quiere decir esto? Una cosmovisión bíblica está diciendo, ustedes no deben satanizar nada y entender una cosa: el reino de Dios no son 4 paredes de una iglesia. Lo conversaba así con el hermano Isaac. Ha habido un movimiento de iglesias que creen que entre más iglesias plantan o son más grandes, el reino avanza. Mentira. El reino no avanza en cuanto haya más edificios. El reino de Dios avanza en cuanto tú, cristiano, tienes las marcas del evangelio en todo lugar. Ese es el conflicto de la sabiduría. Que la visión no es de reino, es una visión de castillos. Y cada pastor está preocupado de hacer castillos. Cada castillo más grande que el otro, más hermoso que el otro. Cuando el reino se expande, cuando tú y yo vivimos las marcas del reino en todo lugar, no todos aquí son pastores. Yo soy pastor tiempo completo, vivo mis 24 horas de 7 días a la semana como pastor. No hago nada más. Me levanto y quedo ocupado. Soy un pastor que me dedico a ser pastor, solamente eso. Pero todos ustedes no. Ustedes trabajan en otros lugares, se están con otras personas, tienen vecinos, todo. No están todo el día en la iglesia. Ser cristiano, 2 horas, no sé cuánto dura tu culto de tu iglesia, lo que dure, no es muy fácil ser cristiano el día domingo en la mañana. ¿Cómo es ser tan malo para portarte mal 1 hora en un culto? ¿No? ¿Qué tan malo puede ser? Todos somos buenos cristianos entre cristianos. Todos. Entonces, pero ¿qué pasa con lo que vas a hacer después? ¿Qué pasa con tu día a día? ¿Qué pasa de lunes a sábado? Por eso es que el pensamiento pentecostal clásico, de la IEP, de la metodista pentecostal, es tener actividades toda la semana. Porque están todos en la iglesia todo el día. Es la forma de que la gente esté ahí y no peque. Y va a seguir pecando. Porque sus pensamientos, porque es pecador. Entonces, una cosmovisión bíblica te ayuda a decir cómo vives tu matrimonio, cómo tú vives tus negocios, cómo vives con tu familia, cómo vives con tus amigos, cómo son tus redes sociales. Porque hay que tomar en cuenta eso. ¿Cuánto de tus redes sociales hablan acerca de Cristo? De una vida de comprometida con el Evangelio. También es importante. Entonces, una cosmovisión bíblica hace que tú lo veas todo como Cristo siendo Señor de todo cuanto existe. Francis Schaeffer decía, o Kuyper, no recuerdo cómo lo decía, Schaeffer decía, no hay ningún centímetro en el mundo donde Dios no reclame esto es mío. Dios no está en las 4 paredes de una iglesia. No sé si usted vio la película Machuca. La película Machuca, cuando entra el cura, están los militares, ¿no?, en la capilla, entra el cura, abre una cosita y saca la hostia, se la come y apaga la luz que había ahí. Y dice, Dios ya no está aquí. Esa es la teología católica más pura. Usted va a la catedral, que hay una luz roja prendida. ¿Por qué? Dios está presente.
Entonces cuando Él apagó esa luz, ya Dios no estaba ahí. ¿Sabes qué? Dios está en el infierno, gobernando el infierno. No con su amor y con su misericordia, sin duda. Pero Dios es dueño del infierno porque ahí está su justicia y su vida derramada. En todas partes Dios es el Señor. Si la visión tuya es una visión solamente de la iglesia, nos acabamos como iglesia. Y eso es lo que ya está mermando las iglesias. Es que así siguen pensando que el reino de Dios son 4 paredes del lugar. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que crecer en ese sentido. Por eso, ¿a qué voy? Que tú, como visión bíblica, cuando dices, ¿por qué voto? ¿Por apruebo o por rechazo? No estás pensando en el plan del Señor. Tampoco decirle, Señor, dame una prueba de qué tengo que votar, rechazo o apruebo. Señor, tú eres dueño de todo, manda un ángel que me diga, apruebo o rechazo. No estás pensando en eso. Tienes que estar pensando en cuál es tu visión bíblica acerca de esto. Hace un tiempo el hermano Albert me pidió que una persona me entrevistara. Entonces él me empezaba a preguntar, entonces me decía en un momento acerca del aborto, ¿no? Acerca de la homosexualidad, entonces, pastor, entonces usted es de derecha, ¿no? No, gracias a Dios, no, pero después me preguntó acerca de las pobres. Digo, pastor, usted parece que es de izquierda, ¿no? No, yo no soy de izquierda ni de derecha. Pero lo que sí ha hecho la Escritura en mí y que lo hacen todos nosotros es ir moldeándonos. ¿Para qué? Para que nos parezcamos más a Cristo. Porque eso quiere decir el texto. No amen este mundo. Porque este mundo es disolución. Porque este mundo es caído. Por eso es que Pablo dice, cuando Pablo manda esa carta, ¿no? Por así decirlo, el capítulo, del 1 al 11, toda la teología dura, ¿no? Elección, predestinación, todo lo difícil. ¿Y cómo dice después el texto en el versículo 12? Así que pues, hermanos, después de todo lo que esto dije, ustedes no amen el mundo, ustedes no deseen las cosas de este mundo, ustedes no se parezcan a este mundo. ¿Qué pasa con la iglesia? Nos parecemos a este mundo. Eso pasa con la iglesia. Se parece mucho al mundo. Buscamos parecernos al mundo. Buscamos parecernos cada vez más al mundo. Y entre más parecido al mundo, nos sentimos más tranquilos. La iglesia tiene que separarse del mundo. Estando en el mundo, siendo parte del mundo, siendo luz y sal del mundo, pero diferenciándose del mundo, porque no es igual al mundo. Entonces una cosmovisión bíblica es muy, muy importante para esta respuesta. Además, una espiritualidad subversiva. 2 Corintios 7:1, después ya voy a explicar por qué es subversiva, para que no se asusten, no salía Che Guevara en ninguna parte. 2 Corintios 7:1, por favor. 2 Corintios 7:1, ¿quién pueda leerlo, por favor? No se asuste, puede ser cualquier, en cualquier versión. Aunque sea en hebreo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, hermano, gracias. Yo, porque dije una escritura subversiva, yo quedé pegado con un libro que se llama de Eugene Peterson. Eugene Peterson es un pastor presbiteriano canadiense, que él plantea la necesidad de una espiritualidad subversiva. ¿Qué significaba eso? Una espiritualidad radical. ¿Cuál es el problema de la espiritualidad cristiana hoy día? Es que es una espiritualidad mala, tibia, líquida. Señor, cantamos la alabanza, levantamos las manos, gloria a Dios, nos vamos para casa y se acabó todo eso. Eugene Peterson es el pastor que cuidó a Bono, al músico de YouTube. Él le presentó el evangelio. Bueno, o sea, Bono ya era cristiano, era anglicano, y Eugene Peterson empezó a cuidar espiritualmente. Tiene libros muy lindos, Eugene Peterson, si ustedes pueden leer, son maravillosos. ¿Qué es lo que está diciendo? La espiritualidad subversiva quiere decir, hermano, de ahí el texto que decía, límpiate de todo y huye y corre a la santidad. Pero hermano, la santidad no es moralidad.
Y hoy día se busca santidad como moral. La moralidad no es santidad. No es eso. Jesús mismo lo dijo. Si ustedes adulteran, todos que somos lo que somos hombres, todos podemos decir, todos pueden levantar la mano, no lo voy a hacer obviamente, ¿no? Pueden decir, yo nunca he mirado a una mujer y nunca he deseado a una mujer en mi corazón que no sea mi esposa. No podemos hacer eso. Porque más de alguna vez hemos mirado a una mujer y la hemos deseado en el corazón. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que somos qué? Adúlteros. No la hablé, no sé cómo se llama, no hice nada con ella. Pero Jesús dice, tú adulteraste en tu corazón. Eso es lo que dice el Señor, ¿no? El que le dice fato a su hermano, ¿qué es culpable de qué? De homicidio. Yo no sé cuántos de ustedes juegan a la pelota, pero los que juegan a la pelota, le hemos dicho más que fato a algunas personas que hemos jugado a la pelota, ¿no? No es que te dice fatuo. Nadie le hace eso, ¿no? Cananeo y circunciso, mira cómo me dejaste. ¿Cierto? Digamos las cosas como son. Eso pasa. Hermanos, eso pasa. Yo siempre digo, hermanos, si usted se levanta en la noche, en la madrugada, va al baño en la madrugada, por alguna razón que usted va al baño, vuelve a la cama, todo oscuro, y se pega en el dedo chico en la cama, ¿qué dice usted? Aleluya, gloria a Dios, yo a mi pastor, nada me falta nada. No. Lo más probable es que usted se le salga un garabato. ¿Quién puso la cama aquí? Le pega a la esposa. No sé lo que va a pasar. Todo eso somos culpables. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar con nuestra espiritualidad. Porque la moralidad no nos va a hacer más santos. La moralidad no hace a hombres y creyentes que derramen su corazón delante de Dios. La moralidad hace que usted aparezca y todos digan, ¡oh, qué hermano creyente! Como el joven rico, él era una persona moral, pero no había santidad en su corazón, porque él no amaba a Dios. Si usted no vive en santidad, ¿qué eso quiere decir? Una vida ligada delante del Señor, entonces no hay santidad en tu vida. Ayer con los hermanos de la oración leíamos el Salmo, no me acuerdo qué número es el Salmo, 62 parece que era, ¿no? 62, 63. El texto dice, derrama tu corazón delante de Dios. Y el contexto es el siguiente. En el desierto, el agua es fundamental. Y decía, derrama tu corazón. Eso quiere decir, derrama esa agua preciosa en el desierto. Tírala ahí. Pero ¿cómo si es el agua? Es vital para nosotros. Derrámala. Tu vida, ¿qué tiene que ser? Ser derramada delante de Dios. El problema es que si nosotros buscamos la santidad, no hay forma que prediquemos el Evangelio y podamos ser instrumentos del Señor. Podemos ser una iglesia moralmente súper activa. Que los hermanos se casen, que los hermanos vivan una vida de moral. Eso no es santidad. ¿Cuántos de nuestros jóvenes en las iglesias tienen sexo ante el matrimonio? Hasta que no queda embarazada, no hay forma de castigarlos. Pero todos los gentes llegan al matrimonio y tú no le vas a decir, hermano, ¿usted tuvo sexo ante el matrimonio? Imagínate la consejería pastoral. Vi a tu pareja a casarse. ¿Usted tuvo sexo ante el matrimonio? No se va a casar nadie. Porque no es más que de esa pregunta. Y eso pasa hoy día. Tenemos jóvenes que tienen sexo antes del matrimonio. Eso pasa. Tenemos jóvenes que viven una vida de doble estándar. Eso pasa. Fuimos de doble estándar. Yo llegué todo carreteado al domingo a la iglesia. Porque mi mamá me dejaba salir a carretear, pero tienes que llegar el domingo a la iglesia. Y llegaba mal, no llegaba mal, me había bañado antes, pero llegaba, no sabía qué estaba pasando y me sentaba ahí. Y Santa Cena, y decía, no me voy. Yo soy pecador, pero otra cosa es pararse la cuestión, pues me iba. Pero ¿a ti nunca te pasó eso? ¿Nunca pensaste mal? ¿Nunca has deseado matar a alguien? Todos nos pasó eso.
Cuando la espiritualidad subversiva quiere decir, ¿sabes qué? Reconozco mi pecado, reconozco que soy malo, reconozco que soy malo delante de Dios y que necesito más de Dios. Entonces mi santidad va a ser distinta. Entonces mi oración va a ser distinta. Entonces mi devoción va a ser distinta. Entonces mi alabanza va a ser distinta. Entonces mi forma de hablar con otro va a ser distinta. La santidad va a cambiar porque estoy viendo sinceramente lo que Dios está viviendo en mi vida. Hermanos, huyan de la moralidad. Debemos huir de eso y buscar la santidad. Porque recuerda una cosa: sin santidad no veremos a Dios. Con moralidad, hermanos, puede haber mucha moralidad en tu vida. Puedes ser perfecto moralmente. Lo que yo te decía cuando está pasando el día en Brasil, Bolsonaro puede ser muy moralmente intachable, pero si no ama y no busca a Dios, es tan pecador como Lula. Es lo mismo. Es lo mismo. No caigas en el discurso moral. No busques el discurso moral. Cuando vienen matrimonios a hablar conmigo, me dicen, pastor, nosotros nunca peleamos. Ay, esta cosa viene mal. Si usted tiene un matrimonio en el que nunca pelea, mano, yo lo admiro, de verdad. Pero uno de los dos está mintiendo. Porque somos diferentes. Pero no, ¿por qué somos diferentes? Porque somos pecadores. Así que peleamos. Todos los hombres nos enojamos por leceras. Todos nosotros los que estamos casados sabemos una regla: que si hay discusión es culpa tuya. Por alguna razón es culpa tuya, aunque sea culpa de ella. Tú vas a ir donde ella y decir, eso es culpa tuya, tú tienes tu discurso. Tú vas a llegar donde ella, ella te va a empezar a hablar y tú te vas a decir, oye, es culpa mía. Y no supiste cómo. Señor hermano, diga la verdad, señor pastor Marcelo tiene la culpa. Todos saben que tenemos la culpa. Peleamos, discutimos, nos enojamos, somos envidiosos, tenemos eso. Si no reconocemos ese pecado, no vamos a vivir vidas santas. ¿Cuándo David entendió que era un hombre de Dios? Cuando estaba delante del Señor, arrodillado delante del Señor, cuando su hijo se murió, y él entendió que Dios era dueño de todo cuanto existe. Cuando Job cambió su vida, Job, que era un religioso, que hacía todo correcto, que hacía todo bien, cuando perdió todo, ¿qué dijo? Yo ahora sé que tú existes. Puedo seguir sin nada, pero yo ahora te conozco. Esa es la santidad que la iglesia necesita. Y esa santidad no va de la mano ni con prosperidad económica, no va de la mano ni con más gente en tu iglesia, no va con eso. La santidad es para buscar más de Dios, para tener una relación con Dios. Eso es lo que buscamos. Y por último, una experiencia parroquial. Por favor, ahí, Hechos 2, del 43 al 47. Cuidado con el guapo. Con eso no se puede. Hechos 2, 43 al 47. También un texto que todos más o menos conocemos, ¿no? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, tenían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gracias. Texto maravilloso acerca de la iglesia. Pero hay que derribar algunos mitos con respecto a la iglesia primitiva. Primero, hay gente que dice, pastor, debiéramos volver a la iglesia primitiva. Como la iglesia, esa es la iglesia modelo. Ya. Vamos a Corintios. Yo sé que aquí hay dos pastores. ¿Le gustaría ser pastor en la iglesia de Corintios? La iglesia más cacho de la historia. Chupaban como locos, comían como locos,
Había uno que andaba con la mamá de otro y que tenía más problemas en la iglesia. Esa es la iglesia de Corintios. En la Santa Cena terminaban todos curados. Dice, yo que soy pastor de la iglesia primitiva. ¿De Corintios? Por ningún motivo. Gálatas. Vamos a donde Gálatas. ¿Cómo comienza Pablo a carta? Insensatos, por no decir agarrarlo a garabatos. Insensatos. Y le empieza a dar como a los de Gálatas. Chuta, vamos a Éfeso. La iglesia con plata. Iglesia grande. Fue pastor Apolos, Timoteo, Juan, la iglesia grande. ¿Qué pasa con esa iglesia? Va Jesús y dice, ustedes se olvidaron de su primer amor. Ustedes se olvidaron de la misión de Jesús. Ustedes se acomodaron a la institución y dejaron el evangelio. La iglesia primitiva no es una iglesia modelo. Porque tampoco tu iglesia es una iglesia modelo. Porque tú no eres un modelo. La iglesia no debe buscar ser perfecta. Cuando leemos el texto de Hechos, ¿por qué hablo de una experiencia parroquial? Porque hay cosas interesantes en ese texto. Primero, se idealiza y dice, no, vivían todos en común. O sea, vivían todos juntos. Tenían todo en común. Qué hermoso. Deberíamos hacer eso. Vamos a ver por qué el texto pasaba eso. ¿Por qué vivían en comunidades? Porque los perseguían, porque los mataban, porque no podían comprar, porque no podían vender. Convivieron en comunidad por necesidad, no porque les gustara. Vivir en comunidad no es fácil. Vivir con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos no es fácil. Eso es que los quieres. Vivir con alguien que no es. Con tu suegro. Oh, no, con tu suegro. No voy a decir nada porque puede estar ahí. Puede tener cámaras en todas estas partes. ¿Sí? Está presente siempre. También eso lo yo estoy en la ducha media hora para bañarme. Eso es lo que yo me demoro en mi ducha. Todos los días. No tengo pelo, imagínate. Me demoro media hora en la ducha. ¿Por qué? Porque me gusta. Imagínate si tú vivimos en comunidad, tú quieres entrar al único baño que hay, y yo llevo media hora duchándome. Te dan ganas de matarte, ¿no? Eso pasa. Vivir en comunidad no es vivir una cosa idílica. A mi primer año de seminario, cuando nosotros entramos al seminario, en los primeros 2 años eran internados. Así que los que entramos a la primera generación, que éramos 5, había un departamento, 5 hombres. ¿Se imaginan lo que es vivir 5 hombres? Que la gente pensaba, están todo el día orando, leyendo la Biblia, son seminaristas, leen la Biblia, hermanos, no pisan el suelo, son hermanos de otro nivel. Tú llegabas a esa pieza y era una cosa terrible. Elegían 3 hombres, había 3 piezas, entonces los más viejos y mañosos dormían solos y los jóvenes dormíamos en una pieza los 3. Era una cosa terrible. Un pastor amigo mío está traumado de esa experiencia. Le pegábamos todo el día, le robábamos la comida, era el más chico. Entonces, ¿qué hacía la mamá? Le mandaba nosotros salíamos los viernes de la noche salíamos y el domingo teníamos que estar internados nuevamente. Entonces la mamá lo iba a dejar al departamento con cajas de leche, y esa leche de soproles de litro, una caja. Pingüinos, rayitas, bebida, ¿no? Y todos decíamos, gracias hermana, sí, ¿no? Al Diego se lo vamos a cuidar. O dije el nombre, pero pobrecito. Entonces él entraba así con todas esas cosas, la mamá se iba y ahí le pegábamos, pero todo el rato le quitábamos todo y decíamos, ya, esto es tuyo, esto es tu parte. Y le robábamos todo. Hasta que la mamá supo y empezó a mandar 2 cosas. Una para nosotros y una para él. Se la robábamos igual, no importaba. Vivir puros hombres era el caos. Después llega la segunda generación, 5 más. Un caos esa casa. Íbamos a hacer un asado una vez, nos pusimos a pelear. No hubo asado, no se hablaba nada con nadie porque fue un problema esa cuestión. La vida en comunidad no era por una opción religiosa, era por necesidad. Pero sí que había en el corazón de los cristianos un corazón para ayudar al otro. ¿Saben qué? No voy a vender mi casa para que otros puedan comer.
¿sabes qué? Voy a vender eso para que ese hermano tenga. Eso es lo que estaba haciendo. La experiencia parroquial es necesaria en la iglesia. Las iglesias no se... piensa una iglesia de... No sé si a que le guste, ¿no? MacArthur. La iglesia de MacArthur son, no sé, 10.000 personas. ¿Tú crees que MacArthur conoce a esa gente? Con suerte con su grupo más cercano. Pero alguien puede ir a esa iglesia, sentarse en esa iglesia, estar 10 años en esa iglesia y nadie lo saluda. Porque no hay forma de ser iglesia ahí. Yo soy de la idea de las experiencias parroquiales porque ahí las iglesias tienen una función. Todos ustedes tienen un don. Uno por lo menos. ¿Cierto? Algunos pueden tener más, pero todos tienen uno. Y por ese don tú vas a dar cuenta. Tú vas a una iglesia de 10.000 personas, por mucho que sea muy buen músico, ya hay más músicos que tú. Entonces, Señor, yo no puedo poner mis dones al servicio porque éramos 15.000. ¿Verdad? Perdóname, decir Dios. No. Dios te va a exigir por tu don que Dios te ha puesto en tu vida. Y si no lo estás poniendo al servicio del reino de Dios, vas a dar cuenta de eso. No vas a poder decir no. No vas a poder decir yo no sabía cómo hacerlo. Las experiencias parroquiales lo que hacen, porque las parroquias no nacieron en el mundo católico como nosotros pensamos, lamentablemente. Nacen en el mundo reformado. Conversaba ayer con el hermano Isaac. Las periferias de Santiago, los conventillos, ¿no? Casas de prostitutas y alcohólicos. ¿Qué hizo la iglesia pentecostal? Puso ahí una iglesia, un pastor, y ahí se quedó. ¿Y qué hacía con las prostitutas? Les pegaba con el evangelio en la cara. ¿Qué hacía con los alcohólicos? Les pegaba en la cara con el evangelio. Él era el párroco de ese lugar. Todo el mundo lo conocía. ¿Qué pasó con las periferias? Se empezaron a terminar. Se empezaron a acabar. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica que estaba ahí les predicaba el evangelio. Eso fue lo que transformó esos lugares. Yo nací en Santiago, soy del barrio del barrio Franklin, que se conoce. Yo conozco Mataderos, me crié en el barrio de Franklin. Todo ese sector que había esos conventillos, ya no había nada de eso. Ya no había casas de prostitutas, ya no había alcohólicos, no había cerca botillerías. Las botillerías cerraban. ¿Por qué cerraban las botillerías? Porque ya nadie les compraba. Porque todos se habían convertido en evangelio, están yendo a la iglesia hoy día. Y ya no hay negocio ahí. Los párrocos quiere decir que tú vivas en una comunidad que pueda servicio a los dones que Dios le dio y cambiaba las estructuras. Eso hizo, por ejemplo, la segunda reforma de Escocia. Las iglesias presbiterianas de Escocia, ¿por qué crecieron? Porque en todos lugares había un párroco y una iglesia. Entonces tú no ibas a la iglesia que estaba muy lejos, tú ibas a la iglesia de tu barrio, porque ahí se predicaba el evangelio. Yo soy de la idea de las iglesias grandes no pueden existir. Esa es mi idea, esa es mi herejía. Yo no estoy de acuerdo con las iglesias grandes. Estoy de acuerdo con esas pequeñas. Porque ahí son parroquiales. Porque ahí todos ponen sus dones al servicio del reino. Porque ahí se va haciendo la iglesia. ¿Es más lindo una iglesia grande? Claro que es bonito. Claro que es hermoso. Pero si te sientas todos los domingos y te vas y no estás ejerciendo tus dones, hermano, estás corriendo un peligro. No con el pastor, no con el consejo de ancianos, con el Señor. La experiencia parroquial cambió la vida de la iglesia primitiva. Y es por eso que por eso es que Pablo decía insensatos. Por eso es que Pablo se enojaba y les hablaba. ¿Por qué? Porque la experiencia parroquial era lo que estaba haciendo crecer la iglesia. Que todos los hermanos, imagínate, hoy día suena más incluso normal, pero piensa que las mujeres no participaban de la vida religiosa. En la experiencia parroquial de la iglesia primitiva, las mujeres eran parte de eso. Los niños no eran parte de eso. Hace algún tiempo vino un pastor a predicarnos, un pastor que es ciego. Y ese pastor nos explicaba cómo funcionaba la sinagoga. No sé si se acuerdan los hermanos que estaban acá. Y era muy interesante porque dijo, ok, así la sinagoga funcionaba. Entonces nos hizo pararnos a todos. Los hombres jóvenes y sin enfermedades, adelante. Yo se quedó lente, vamos adelante para que no cacharan que... Los hermanos hombres que tienen un poco más de dificultades y más edad, un poco más atrás. Y así, hasta las mujeres que estaban atrás y los
enfermos y los que tenían alguna dificultad al fondo. Así se vivía en las sinagogas. Imagínate eso. Hoy día en tus iglesias eso no pasa. Hay hombres, mujeres trabajando de la misma forma. El concepto parroquial hace que tu predicación sea de tú a tú. Y creo yo, de mi postura, que la experiencia parroquial permite que cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio va a ser algo más fluido para todos nosotros. Porque todos somos partícipes de eso. Hay desafíos culturales, sin duda. ¿Estamos predicando un mundo caído? Sin duda. Pero también tenemos la autoridad de Dios sobre nosotros. Dios te envió. Dios te envió y te capacitó. Cumple con tu ministerio. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo, ¿no? Yo le decía a los hermanos ayer, qué hermoso cuando Isaías dice, heme aquí yo iré. Pero Dios le dice, bacán, gracias. Pero yo voy a cerrar los oídos, yo voy a cerrar los corazones, nadie te va a escuchar, nadie te va a creer. ¿Y sabes qué dice? Yo voy. Mi vocación es predicar, eso voy a hacer. Hoy día la misión de las iglesias no es transformarse en iglesias grandes, poderosas e influyentes. La misión de la iglesia hoy día es predicar el Evangelio y vivir el reino en todo orden de cosas. Ahí debemos ser iglesia. Para eso, si no somos conscientes de la autoridad bíblica, de una cosmovisión bíblica, de la espiritualidad, de una experiencia parroquial, nos dejamos de ser iglesia. Y somos una institución. Las instituciones mueren. Las instituciones se caen. La iglesia persevera. La iglesia es la que ha perseverado. Y a seguir. Y va a seguir adelante. Sin usted. Sin mí. Hasta que Cristo venga. La iglesia va a seguir perseverando. Pero la iglesia, la institución, se empiezan a acabar. ¿Por qué ama la institucionalidad y no la iglesia? Eso, hermanos. Eso, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Algún reclamo? ¿Algún grabado? Lo que ustedes quieran. ¿Alguna pregunta? Bueno. Si no, ¿no? ¿Cree usted, pastor, que tiene oportunidad? Hace algunas décadas en la iglesia, en general, ¿no? Puede que haya alguna excepción, pero en general, no se imponía en lo cultural, ni siquiera en lo político, porque nosotros pertenecíamos a otro mundo, éramos de otro reino y etc. Entonces, cualquier idea era reprimida, cualquier pensamiento incluso o adhesión era mal visto. Y por algún motivo, en algún punto de la historia, por lo menos acá en Chile, de hecho, yo puedo decir que fui parte de alguna iglesia que decía, no, la política no se mezcla, aquí no entra, y usted tampoco puede expresar su idea política. Eso generaba una distanciación una distancia con lo cultural, con el acontecimiento del que país. estaba viviendo. Claro. Pero hoy en día pasamos a algo totalmente distinto, que era lo que usted mencionaba. Ahora apruebo rechazo, este me gusta más que este otro, etc. Yo soy de la idea que para entender la situación cultural que hoy vivimos tenemos que entender el proceso que nos llevó hasta antes. Incluso, no digo que todo el mundo era cristiano, pero había algo cultural pro-cristiano. Y esto es lo católico incluso. Había una niñita y la gente se persignaba, o no decía garabato en una cuadra porque estaba la niñita, o había una iglesia y me podían excusar. Pero eso ya dejó de existir. ¿Qué pasó en la iglesia? Sí, me acordaba incluso cuando yo jugaba la pelota en la calle y pasaba un funeral, se paraba, no jugábamos, esperábamos que terminara de pasar y se volvía a jugar. En Semana Santa, por ejemplo, no se podía jugar, el que se caía se quedaba un pie. Así me decía mi abuelo, si corriste te quedaba un pie, y yo te va a castigar. Pero no, me castigan porque jugando. No era tan bueno como... ¿Qué pasó? Yo creo que pasó lo siguiente.
Primero, siempre ha habido una cultura cristiana, por ejemplo, con las artes. Por ejemplo, hay músicos, grandes músicos, Mozart, Bach, que eran cristianos. Grandes pintores que eran cristianos. El Capitolio de Estados Unidos, ¿no? este edificio, está pintado con murales, muchos murales. Y esos murales están pintados por el abuelo de David Trumbull, el primer pastor presbiteriano que llegó a Chile. Y su abuelo cristiano también, que también era pastor, pintó eso. Ha habido una cultura política. Abraham Kuyper, el primer ministro de Holanda, pastor presbiteriano. El problema es que yo creo que pasó que la iglesia, frente a cualquier cosa que le llama la atención como pecaminosa, lo que hace es cerrarse. Entonces no tiene una postura frente a ninguna cosa. Entonces, la política es del diablo, punto. ¿No? Es del diablo, punto, se acabó. Hoy día el presidente de Hungría es un hijo de un pastor calvinista. Es cristiano. Ama al Señor, busca al Señor y es presidente de la República. Y lo puede hacer mal también, ¿no? Porque no significa porque sea cristiano lo va a hacer bien. El sector, cuando estaba el sector, la bancada evangélica en Brasil, de senadores y diputados, estaba metidos en el caso de Odebrecht, ¿cómo se llama ese? Ahí está metido al lado de dinero. O sea, no significa que sea cristiano va a ir bien, pero creo que hubo una reacción de la iglesia, y generalmente a cualquier cosa que sea extraña, de cerrarse y de no ser capaz de redimir esos espacios. De decir, ok, no puedo, por ejemplo, avalar la dictadura, pero no puedo avalar ninguna dictadura. ¿Cachai? Yo no estoy. En Chile, cuando estaba en el tema de la dictadura de Pinochet, había iglesias que estaban a favor de la dictadura de Pinochet. Yo creo que estaban en contra de la dictadura de Pinochet. Yo creo que ustedes están en contra de las dictaduras, sea la de Cuba, sea la de China, sea la de Chile, sea la del país que sea. ¿Por qué no sé? ¿Qué pasó con muchas iglesias? Yo creo que ahí está el problema, que no entendieron ese sistema y lo que hicieron fueron tomar partido de las cosas. Hoy día hay una iglesia de derecha, hay una iglesia de izquierda. No es lo que la Biblia nos está enseñando. Es a tener una posición bíblica frente a las cosas, no ideológicas. Y creo que la iglesia, ese fue el gran problema. Ha tenido unas posturas ideológicas. Entonces, los cristianos también hemos sido mal enseñados con respecto a eso. Por ejemplo, al tiro pastor, en las iglesias reformadas, yo nací en la iglesia presbiteriana. Las iglesias calvinistas no está prohibido, pero está como mal visto que alguien cante y levante la mano y esté cantando así. Eso no se hace. No se hace. Eso, hay un francotirador arriba, eso, y el hermano así desaparece tampoco. ¿Por qué? Porque los calvinistas no levantamos las manos. Y yo hasta ahora estoy con ese trauma. Tú no vas a ver a mí cantando una alabanza, levantando las manos. No lo voy a hacer. Porque tengo ese trauma, no lo voy a hacer. Espero que lo haga en algún momento. Pero hoy día yo no lo haría. Porque tengo esa cuestión, tengo que ir quitándome esas cosas en la cabeza. O llorar. Un pastor reformado no puede llorar en un sermón. No puede. Me dice el pastor Marcelo que llora. Yo ahora está con comerciales. Imagínense lo difícil que es. Yo tuve que aprender a emocionarme en una predicación. Entonces dices, ¿qué? O sea, lloro con una canción, lloro con el evangelio también, pero tuve que aprenderlo. Porque frente a las cosas que no conocemos, la reacción de la iglesia siempre ha sido cerrarse. Entonces la iglesia, por ejemplo, reformada dice, no, los reformados no creen en el Espíritu Santo. Calvino es el teólogo del Espíritu Santo. Así fue conocido Calvino, el teólogo del Espíritu Santo. Pero frente a los movimientos ecuménicos y esos movimientos neopentecostales y carismáticos, ¿cuál fue la reacción? Cerremos esto. ¿Cuánto fue la reacción con respecto a los pobres? Pero que a la liberación, entonces, cerremos eso. Y no hicimos lo que teníamos que hacer, redimir los espacios del Evangelio. Tomar esos espacios y decir, Cristo es dueño de todo eso. Cristo es dueño de la política. Cristo es dueño de esto. El tema es que no podemos ser partidistas. Yo no soy partidista. Nosotros no podemos ser partidistas. Porque los partidos son partidos de hombres. Pero eso no significa que tú no tengas una posición con respecto a ciertas cosas. Puedes tenerla.
pero sabiendo siempre que tu fundamento es en la Biblia, no aquellas cosas que te gustan, que es lo más difícil que creo. Pastor, pues una cosa. Sí, prestando harta atención a las imágenes que en la primera etapa, digamos, se presentaron, los desafíos, digamos, que están claros ahí en la imagen y son reales, se lo comentaba delante del break. Yo, en lo personal, crecí en una iglesia de corte pentecostal y con alta ansia de soñar con alcanzar lugares, con hacer campañas, con hacer un montón de todas estas actividades y eventos, y ojalá alcanzar en uno. De hecho, uno creció soñando le metieron ese sueño. Chile para Cristo, ¿no? De ahí mismo, la profecía y todo ese tipo. Entonces, hoy en día, bueno, al pasar los años, uno mira hacia atrás y ve de los niños, yo tenía 12 años y ya tengo 37 años, pero de los 12 años, no sé, pues de los niños, de la época, tal vez que crecimos en esa época, digamos, hoy en día muchos tampoco no continuaron, muchos están en el mundo, otros muertos también, no sé, y es como que pararon de soñar como que, no sé, de alguna manera se dejó de transmitir desde ese escenario, digamos, el hecho de poder alcanzar otros lugares, de poder, obviamente con un montón de errores también, doctrinarios, un montón de cosas, en todo lo que implica eso, pero creo que desde ese círculo se dejó como de enseñar o motivar a las personas a poder plantar una iglesia, hacer una iglesia con la misión, etc. Creo que eso, por lo menos desde esa perspectiva de iglesia pentecostal, creo que no sé, se dejó de ver, se disminuyó mucho, como haciendo mención, digamos, a lo que usted decía, que yo vengo igual de Santiago, en el sector, sobre todo periférico de ahí de La Pintana exclusivamente, mucha droga. Yo hasta los 11 años viví en Sierra Villa con Franklin, y a los 12 me fui a vivir a 28 Santa Rosa, en la Villa Catalina. De hecho, uno es testigo de que se cerraron botillerías, se convertía gente, sí, no sé, vecinos que uno conoció ahí que se convirtieron al evangelio y dejaron de delinquir, dejaron un montón de cosas. Y creo que en ese aspecto, claro, la iglesia seguramente pentecostal en esa área fuerte, agarría, digamos, en ese sentido se metía a los barrios conflictivos y, como decía usted, enfrente al traficante, al que vendía alcohol, de frente con él, o sea, y ha hecho un trabajo, pero creo que se dejó de... Sí. Se dejó es que yo creo que poco el evangelio. Hay dos cosas ahí muy importantes. Una, no sé, ustedes son de GBU, ¿no? Usted van a GBU. GBU, por ejemplo, que es el grupo universitario, cuando John Stott empieza a trabajar con GBU. Yo no sé si GBU lo creó John Stott o trabajó con John Stott, ¿no? Pero eso. ¿Ah? Lo segundo. Trabajó con GBU y le dio forma finalmente a GBU. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que John Stott vio? Que los cabros salen del colegio y entran en un mundo totalmente distinto. Y que tú lo metiste en tu burbuja de la escuela bíblica dominical, lo dejaste ahí bienito, pasan a la universidad y la burbuja, ¡pum!, se acabó. El cabro vio que le dijeron que el sexo era malo. Y después tuvo sexo y dijo, no es malo, es bastante bueno. Y le gustó, obvio. Si el sexo, ¿para qué es? La Biblia lo dice, ¿no? Para recrearse. El sexo es bueno, es hermoso. El tema el tipo lo descubrió y dijo, en realidad no es malo. ¿Y qué quedó? Se desvió. Porque todo lo que dijeron que era malo, él se dio cuenta que no era malo en esta dimensión. Que nosotros seguimos pensando entre lo bueno y lo malo. Y no estamos pensando en qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. Porque cuando fue a su primera fiesta mechona y quedó en el suelo depurado, no la pasó mal. Al otro día la pasó mal, no tomando Gatorade como loco, no sé, dolor de cabeza, todo lo que le puede pasar. Pero en ese día la pasó súper bien. Porque y hay que establecer, porque el mensaje evangélico fue esto es bueno o esto es malo. El mensaje cristiano es esto es pecado o esto no es pecado. Así es. Y ahí la comprensión cambia. Porque cuando yo tengo sexo antes del matrimonio y tengo sexo después del matrimonio, en el matrimonio,
No cambia. Sigue siendo el mismo sexo. Pero una cosa es hacerlo con lo que Dios hacía demandado y otra cosa es hacerlo fuera del matrimonio. Con la culpa que eso te va a pasar. ¿Entiendes? No es que después te digas, "Ay, no, no pasa nada distinto". Es lo mismo. Pero Dios bendice un acto y no el otro. Dios condena el otro acto y el otro lo bendice. Entonces, ¿se dan cuenta cómo a veces nosotros mencionamos todo entre lo bueno y lo malo? Y nosotros tenemos que decir, ¿esto es pecado o no es pecado? Porque voy a decir, bueno, ¿es malo que la iglesia tenga, no sé, trap cristiano o reggaetón cristiano? No sé si es bueno o malo. No voy a juzgar eso. Ahora, ¿eso está permitido por Dios o no? Digo, ¿eso es nuestro culto racional? Si eso no te lleva a un culto racional, es pecado. Es así. Ese es el tema, ¿entiendes? Entonces, yo creo que, aparte de eso, ¿qué pasó? Que lo que digo la otra parte. La iglesia se puso una institución. Se olvidó de ser iglesia. Está preocupada de la institución. Institución. Bueno, esas iglesias se fueron a las poblaciones y fueron párrocos de esas poblaciones. Y ahí estaban, en las parroquias, predicando en las iglesias, predicando en los lugares. No me estoy refiriendo al punto, porque incluso hasta el punto pierde sentido. Porque se para en el punto alguien y empieza a predicar. ¿Qué está hablando este tipo? Piensa en un ejemplo, no sé, bueno, todos conocemos Santiago, ¿no? Plaza de Armas de Santiago. Los hermanos del Flaco contando chistes ordinarios, llenos de gente, y pastores ladrando a la otra orilla sin nadie los ver. ¿Por qué pasa eso? Porque el hermano del Flaco pudo conectar con las personas. Les habló a las personas y los se conectó. El pastor que está en la otra punta está mandando todos al infierno. Nadie lo quiere escuchar. Nadie quiere escuchar. Las iglesias dejaron de ser comunidades parroquiales. Debemos buscar eso. Por eso fue el triunfo del movimiento pentecostal. Pero ¿qué pasó? La institución fue más grande. Fue más grande y las iglesias se institucionalizaron. Nosotros tenemos que ser, en el caso, por ejemplo, y creo que los pastores debemos ser dinámicos en eso. Nuestros equipos pastorales, los que nos están trabajando con nosotros, tienen que ser dinámicos. No pueden tener 10 años en un cargo. Tienen que ir cambiando. Tienen que darle oportunidades a otros. Y tienen que ir renovándose. Eso es parte de la vida cristiana. Se va desarrollando. Si quieres plantar iglesias, planta iglesias. Pero planta comunidades de fe. No plantes instituciones. Porque las instituciones, lo digo, para mí van a fracasar, se van a caer. Mira, yo vengo de la tradición institucional de la presbiteriana. Conozco muchas instituciones de iglesias históricas que se están cayendo a pedazos por su institucionalidad. Porque están dejando de ser iglesias. Y se están quedando como elefantes blancos preciosos, templos hermosos, pero que no van a algo. ¿Por qué? Porque han perdido el evangelio. Sí, ese es el tema. Y eso no es para que, yo soy mejor que... No. Si no somos mejores que nadie. Pero tenemos que volver al evangelio, volver al centro, volver al evangelio. Y eso es lo que la iglesia tiene que recuperar. Y es lo que la iglesia tiene que hacer un trabajo en esa recuperación. Y desde mi punto de vista, se hace desde el concepto parroquial. De entender que somos... Nosotros cantamos aquí en una canción en la iglesia, cuando dice, somos iglesia, somos el pueblo de Dios. Somos una comunidad, somos un pueblo que tiene que llevar adelante el evangelio de Jesucristo. Pero en todo lugar, no solamente las iglesias, no solamente las 4 paredes del edificio. La institucionalidad va a morir, y va a morir siempre. Es lo que está pasando hoy día, ¿no? Hoy día nosotros, por ejemplo, Carabineros tienen un problema. Tienen, creo que 40% menos de dotación. Porque la gente no se está inscribiendo en Carabineros. No quiere ser carabinero. ¿Qué vamos a hacer después en 5 años más? No sé. En 10 años más, ¿qué vamos a hacer? Hay un problema. Porque, ¿cuál es el problema? La institución fracasó. ¿Por qué no hay que tener senadores y diputados? Porque la institución fracasó. Porque las instituciones están fracasando. Cuando tú dices, ¿cuáles son las instituciones mejor evaluadas? Ninguna. La mejor evaluada tiene el 20%. ¿Por qué nadie quiere las instituciones? La iglesia debe ser una instancia parroquial. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario?
Si va a llorar, no. Yo estaba pensando un poquito también en este fenómeno que ha ido pasando con la iglesia, cómo enfrentarlo en estos cambios culturales. La iglesia también fue cambiando. Mi opinión muy personal, pero creo que lo que hemos visto, perdió la centralidad de la escritura. Y al perder la centralidad de la escritura, entonces es capaz de creer cualquier cosa. Que es lo que nosotros hemos visto con todos los movimientos emergentes, especialmente la iglesia emergente, ¿cierto? Grandes comunidades de personas incultas bíblicamente, creyendo mitos. Entonces yo recuerdo y creo que la experiencia también es mucho, que cuando uno está en primero básico, le enseñan a niños cuando entra alguien se tienen que poner de pie. Conductismo puro. Entonces entraba la profesora y había que ponerse de pie y decir: buenos días, señorita. Conductismo. Se repite tantas veces lo mismo que al final se aprende. Se aprende no como un proceso racional, sino que se aprende como un cambio conductual. Una conducta que ya no se piensa. Lo mismo pasa cuando se pierde la centralidad de la escritura. La gente, el común de las personas que comienzan a integrarse a estas grandes iglesias, a las mega iglesias, o incluso a la iglesia ya institucionalizada, pierde la centralidad de la escritura. Los pastores se apartaron de la centralidad de la Biblia, ya no era solo escritura. Por lo tanto, las personas lo que aprenden es una especie de sincretismo teológico. Tú hiciste mención anteriormente con esa confesión de fe. Nosotros somos de esto, creemos esto otro, creemos esto otro. Hace poco tiempo conversaba con alguno de la iglesia y decía: de hecho conocemos otras comunidades cristianas que son absolutamente sincretistas en su teología. Creen de todo. O sea, les falta, lo único que les falta es, no sé, hacer círculos de sal, porque hasta esas cosas se han visto de repente de que algunas iglesias llegan a hacer. En fin, o sea, ese conductismo espiritual es lo que ha llevado también al fracaso de la iglesia, no la iglesia de Cristo, conformada por los salvos, sino a aquella iglesia extendida, fantasma, de las luces. Como yo a veces les predico la iglesia de las galletas, de los chocolates y las flores, ¿cierto? La iglesia romántica. Estoy enamorado de ti, Señor. Wow. Y ha perdido la centralidad. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la pérdida de la centralidad del evangelio así, es que cuando tú sacas la centralidad de la escritura, tienes que poner algo. No puedes quedar vacío. No puede quedar vacío. No va a quedar. La Biblia nos dice claramente: no existen los tibios. O sea, no existen los tibios, porque los tibios es que los vomita de su boca, ¿no? O eres o no eres. La Biblia nunca. La Biblia, en algún momento cuando dice: ¿eran hijos míos o no son hijos míos? ¿Son hijos de Dios o son hijos del diablo? Nadie queda en un estado de intermedio. No, yo después decido en realidad porque no estoy convencido por ninguno. El que no está convencido es hijo del diablo, punto. Eso es lo que la Biblia dice. Blanco y negro. No hay intermedio, no hay grises en la vida del cristiano. ¿Es o no es? Punto. Eso blanco y negro es el Colo-Colo. No hay que... Gloria a Dios por eso. Mañana salimos campeones, entonces no, voy a ir al estadio. Hay culto. Hay culto. El día del Señor no voy al estadio. Pero eso es lo que nosotros vivimos en esta dicotomía de lo bueno y malo, y nos perdemos la centralidad de la escritura. Entonces, ¿qué ponemos? Es verdad, ponemos cosas. Yo les comentaba a los hermanos que yo quedé para adentro y no conocía que existe una capilla en Jerusalén, que es la capilla de la leche de María, que es cuando María, dándole pecho en una cueva a Jesús, se le botó leche de su mama, digamos, cayó leche al suelo, y esa capilla quedó toda blanca. Esto pasa hoy día, esto es de verdad hoy día. Entonces, ¿qué hace la gente que no puede tener hijos? Va a la capilla, raspa la... no, de verdad, si raspa, echa agua, queda blanco, porque la capilla es blanca, toma y la leche de María. Y quedan embarazadas o tienen mejor leche para dar a sus hijos. Eso pasa hoy día.
Y hoy día eso pasa. ¿Por qué la gente va ahí? Porque no conoce a Cristo. Y tiene que llenarlo de otra cosa. Y eso es lo que hacemos. Llevan la ropa a donde Jesús puso los pies, y ahí se sana. O sea, ¿cuánta gente no quiere ir a Jerusalén? ¿Para qué? Para ver ahí donde caminó Jesús y diga, en una vez encontré sangre de Jesús, no hay que tú. Imagínate, la gente tiene un deseo por ir a Israel, por eso. Yo soy medio enemigo de los judíos, entonces yo no tengo mucha amistad con ellos, así que no iría, gracias a Dios no iría eso. Pero yo iría sin duda a Ginebra, al muro de los reformadores y me arrodillaría frente a y saco para ser como ellos. No, pero eso es verdad. Porque cuando mi esposa, yo vi el de María y dije, pero ¿cómo alguien está viendo ¿cómo se llama? El arca, el pacto? Decía mi esposa, ¿por qué Dios no ¿dónde está el arca? ¿No? Ni Indiana Jones la ha encontrado. ¿Dónde está el arca? ¿Por qué no está ahí? Me dice, imagínate tú, ¿no irías al arca a tocar esa arca? Sí. El arca sería el símbolo de idolatría más grande del mundo. Claro, y la guerra para que la tiene. ¿Y quién la tiene? El Vaticano tiene el arca, que los masones tienen el arca, que todos tienen el arca. Hay una guerra por el arca. ¿Sabes qué? Mejor que el arca no exista. ¿Qué hizo Calvino, de verdad, cuando iba a morir? Pesquen mis huesitos, me velan y a la basura. Porque no va a faltar el Eduardo en el 2022, que va a querer venir a mi tumba y voy a ir a arrodillarme frente a él. Porque ¿quién hacía eso? Benny Hinn confesó que iba todos los años a la tumba de Catherine Kuhlman a orar y a recibir el poder de Catherine Kuhlman para predicar. Hermanos, todos somos idólatras. Calvino decía, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. ¿Por qué Moisés no? ¿Quién enterró a Moisés? Dios enterró a Moisés, ¿por qué? Porque si Moisés está en el cuerpo de Moisés, ¿qué va a pasar? Todo el mundo, imagínate que hay una iglesia de la leche de María, imagínate eso. Imagínate la leche de María. Que es en la época de la Reforma, ahora estamos en octubre. El príncipe que cuidaba a Lutero tenía leche de María, tenía sangre de Jesús, tenía las espinas de la corona, tenía la cruz, tenía todo. Tenía Jesús prácticamente ahí en su museo. Si ustedes ven la película, porque eso es verdad, el profesor de la película, Lutero en una parte se ríe porque dice, hay 14 apóstoles enterrados en España, y eran 12. Y hay solamente 14 en España, o sea, en toda Europa hay miles de apóstoles enterrados. Eso pasa con nosotros. En Francia se hace una procesión todos los años a María Magdalena y es una calavera, que es una virgen que le sacan la cara y queda la pura calavera. Y esa es la procesión que hacen por toda Francia. La serpiente de bronce también era todo esto, ¿no? La serpiente de bronce, empezaron a adorarla. Exactamente, es el mejor ejemplo. El santo sudario. ¿Cuántas cosas no hay? Somos una fábrica de ídolos. Cualquier cosa que quede ahí, dice, ¡oh, mi gente esto lo tocó! Y libreta de apunte. Yo estuve hace años, tuve la posibilidad de ir a Brasil y estuve en Santos. Y obviamente estuve en Santos y fui obviamente a la casa de Pelé. Y fui al museo de Pelé. Y es increíble, son 5 pisos de todo lo de Pelé, todo. Me saqué fotos con Pelé, obviamente no con él, porque estaba en la foto de está todo ahí de Pelé, sus zapatos, sus bolsos, todo. Imagínate si fuera eso de Jesús. Sería terrible. La idolatría que existiría sería terrible. Hay en Londres hay un tour, por ejemplo, que tú vas para la tumba de John Bunyan, de Charles Spurgeon, de Wesley. Tú puedes ir a la casa de Wesley y todo eso. Y más, no falta el que toca por si acaso, por si lo se pone de Spurgeon y se pone a fumar y la doble porción. Claro, la tumba de John Knox en Escocia está en el supermercado. Tú vas al supermercado, está la tumba de John Knox.
Ni un respeto con el hermano. Pero ahí estamos, en el supermercado. Pastor, ¿qué consejo usted nos daría conforme a lo que se compartió para poder enfrentar estos desafíos que tenemos hoy en día? Porque sin duda que los tenemos, o sea, en el trabajo, en todos lados. Enfrentamos a diario personas que tienen ideología, que tienen, qué sé yo, gusto y de todo tipo de pensamiento. ¿Qué consejo nos daría usted con respecto a poder enfrentar esto desde la perspectiva bíblica? ¿Cómo poder, digamos, enfrentar esto? Porque sin duda que el mandato, o sea, lo tenemos que ir y predicar. Esto tiene que seguir. Para mí el primero es sacarnos el trauma de que cuando predicamos convertimos. Eso es lo primero que tengo que sacar de la mochila, ¿no? Que cuando yo te predico, te convierto. No, eso no es labor tuya. Es Dios quien convierte, ¿cierto? Eso es lo primero. ¿Por qué digo que es importante? Porque muchas veces solo vamos a predicar y nos frustramos porque dicen, oye, loco duro. Entonces eso no es tu tema. Es el Evangelio que transforma. Así que lo primero cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio es tener súper claro que estamos predicando sin la obligación de convertir. Eso no depende de ti. Yo siempre digo la parábola del sembrador es la parábola más irresponsable de la historia. ¿Qué dice el texto? El sembrador se lo sembró y tiró la semilla por todos lados. Ningún sembrador en su cierto sentido haría eso, ¿no? Por la espina, por las piedras. Claro, o sea, perdió. Po. ¿Qué hace un sembrador? Prepara la tierra, prepara la semilla, la va regando, la va cuidando, porque eso es lo que hace. ¿Cierto? ¿Qué hace la palabra sembrador? ¡Tum! Donde caiga. Y fue creciendo, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es sacarle la mochila de la conversión. Y luego de ahí, creo que lo que comenzamos muy importante, la autoridad bíblica y tu vida de oración. Y entender esto, que es tu misión. Aquí vemos 3 pastores, y uno que quiere ser, pero que sabemos que Dios no lo ha permitido. Y damos gracias a Dios por eso, ¿cierto? Dios es muy sabio, ¿no? No todos son pastores, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir? No, es que yo no tengo que predicar, el pastor es el que predica. No. Una cosa es la academia, que al pastor le fue una vocación ministerial, y otra cosa es la de todos nosotros de predicar el Evangelio. Entonces, cuando tú tomas como una misión, tu misión, tu obligación, entonces tu preparación bíblica y tu vida devocional y de oración es fundamental. Para mí, la oración es clave en todo esto. Si tú no tienes una vida de oración, no. Pero ¿cuál fue el problema de los 3? Eran superhéroes. La iglesia no depende de ellos. La iglesia no depende de nosotros. No depende de ninguno de nosotros. Si yo el domingo, si mañana yo no voy a estar y no predico, predica a otro. Y se levanta otro y predica a otro y sigue la iglesia. Si la iglesia no lleva mi nombre, no es mi iglesia. Yo sufro de jaquecas constantemente. Mis jaquecas son muy fuertes, sus hermanos saben, son muy fuertes. Yo pierdo el ojo, pierdo la visión de un ojo, yo me doy la cabeza muy fuerte, vomito, que soy terrible. Y me dio la jaqueca 5 minutos antes de predicar. Estaba sentado ahí, 5 minutos, jaqueca. Me tuve que ir. Y el hermano Nelson se paró y él predicó. Lo hizo mal, pero... no se puede decir. No, predicó. Y sigue la iglesia, ¿o no? Sigue la iglesia. Porque la iglesia no depende de nosotros. Nosotros no somos esenciales en el avance del reino de Dios. Somos instrumentos en las manos de un Dios. Eso es lo que somos. Lo que te decía al principio. Soy siervo inútil, hermano. Sí. Yo creo, no sé si usted cree, pero yo lo creo ciertamente, que las piedras pueden hablar. Yo creo que las piedras pueden hablar. Yo creo que Dios puede hacer que se levante una piedra, le salga boca, ojos y manos y pies y predique. Yo estoy seguro que eso puede pasar, porque Él puede hacer lo que Él quiere. Ahora, cuando yo veo una piedra predicando, yo lo que tengo que entender es que yo fracasé como iglesia.
Porque lo que yo debía hacer lo estaba haciendo las piedras. Sí, es. Era el fracaso de la iglesia. Pero estoy, de verdad, eso no es juego. Yo para mí estoy súper seguro de que las piedras pueden hablar. Que Dios puede hacer lo que Él quiere. Pero ese día nosotros tenemos que llorar y llorar porque las piedras hicieron nuestro trabajo. Hermanos, oremos, meditemos en su palabra, preparémonos, pero descansemos. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dios hace su obra, no ustedes, no nosotros. Su matrimonio es bendecido por Dios, es cuidado por Dios, es restaurado por Dios. Dios hace todo eso. La iglesia no hace eso. Por eso, desde mí, siempre digo a los pastores, desde mi punto de vista, el domingo, el sermón que usted predica es: Dios es glorificado, Dios es todo para nosotros. Nosotros hemos repetido nuestros pecados, nuestra maldad y viene santidad. Si tu sermón de tu domingo no dijo eso, también fracasaste en tu sermón. Porque el sermón, donde sea, te llama arrepentimiento. Cuando estés predicando, yo estoy predicando en Timoteo, no sé, no está predicando el pastor Marcelo, no sé, lo estás predicando tú. Pero nuestros sermones de mañana tienen que llamar al arrepentimiento y a la santidad y a buscar a Dios. Todos los sermones tienen que estar buscando eso. Porque eso es lo que buscamos. Pero ¿qué hacemos? Perdón, ya con eso me termino. La iglesia emergente, Rod Bell y toda esa gente. Innovemos. Algo nuevo. Un rema. Palabra que a todos le encanta. Un rema nuevo. Y pasó tratando de inventar un punto nuevo. Hermanos, están predicando hace 2000 años. O sea, si usted cree que está predicando algo nuevo, pesca un comentario y dice: oh, no estoy predicando algo nuevo. Yo voy a empezar a predicar en Ageo. Ahí hay un libro acerca de Ageo. Seguro que Calvino hizo tira mis sermones de Ageo. No estoy para predicar lo mismo que lo otro, cosas nuevas. Es el Evangelio de Cristo. Entonces, si no pasa eso, tu sermón, yo desde mi punto de vista, tu sermón fracasó.